7 de la mañana, 44 minutos, un tema que es transversal a todo lo que viene sucediendo en este momento de la pandemia, el pago de servicios públicos, de energía, de todo, es la situación laboral de muchas personas con las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, especialmente las privadas. Estas empresas pues tomaron la decisión en algún momento de esta pandemia de decir no podemos pagarle más, se fue. Chao a las personas. ¿Y eso qué implica? ¿Se podía, no se podía? ¿Cuál es la situación jurídica que hay? ¿A quién tenemos para que nos explique este tema? Pues tenemos al abogado Óscar Zampayo, pues que es una persona que es bastante avesada en el tema de este manejo de la parte laboral. Doctor Óscar, muy buenos días. Gracias, un cordial saludo para todos en Violeta Estéreo. Doctor, usted planteaba en la columna, en su postura, cómo hacer las empresas en este momento, porque se verían enfrentadas a muchas demandas laborales. Sí, en efecto, pues las empresas en este momento están pasando una situación económica complicada, como quiera que pues no han podido desarrollar la actividad comercial como corresponde, situación pues que en efecto se refleja en la parte laboral de los empleados, y en algunas oportunidades pues se han pactado situaciones entre las partes, es decir, entre los empleados y las empresas, para mermar o ya sea un porcentaje del salario que se pague posteriormente o dar por terminado contratos. En efecto, pues como bien se ha dicho, las empresas, como no pueden realizar la actividad comercial, no van a tener los recursos necesarios para poder surtir el pago, primero de los proveedores y segundo de los empleados. Y por eso es que en la columna se habla de que viene un tiempo judicial complejo, porque estas empresas en su gran mayoría o en un gran porcentaje irán a los estrados judiciales a someterse a insolvencia económica o a reorganización empresarial. Obviamente esta situación afecta a los trabajadores y afecta el comercio, porque los proveedores de estas empresas se van a ver afectados también por la decisión que toman varias empresas al declararse en insolvencia, y es que ya venían haciéndolo. Ya se hizo como especie de un censo en los juzgados civiles, donde pues se ha logrado establecer que en este momento, o sea por necesidad o sea por capricho, muchas empresas están sometiéndose a la insolvencia económica, y con la pandemia obviamente con más razón. Por eso es que se habla de que se va a afectar tanto lo laboral como lo comercial en el departamento y en Colombia. Sí, señor. En esta situación, cuando una empresa se declara insolvente, o sea, está diciendo no puedo pagarle los meses atrasados, 4, 3, 5 meses a las personas que estaban trabajando para mi empresa, para mi industria, para mi pequeña factoría. ¿Se ven eximidos de ese pago entonces? No se ven eximidos del pago, pero sí entran como especie a hacer fila, a esperar que les toque el turno a cada uno, y en muchas oportunidades hay plazos hasta de 5 años para poder pagar inicialmente las obligaciones que se deban con ocasión a tributos, es decir, a la DIAN o por concepto de ICA, y segundo, la situación laboral. Ahora, sí. Tercero, las obligaciones comerciales, pero el verdadero problema es en la situación comercial, que se pierde la confianza para poder hacer negocios, primero con esas empresas pues que se encuentran sometidas a insolvencia económica, y segundo, que el comercio en el departamento pues se va a ver afectado por la situación particular. Doctor Óscar Zampayo, en este momento, ¿qué tendría prioridad, los proveedores o los trabajadores en una situación como esta? Legalmente son los trabajadores los que tienen la prioridad. Primero está los tributos, luego los trabajadores y luego la parte comercial. Entonces viene tributos, trabajadores y comercial, ¿sí? Sí, señora. Bueno. Y en ese orden de tributos, trabajadores y la parte comercial, si no hay ni siquiera para pagar los tributos. Es que esa es la situación que avecina. Estamos
básicamente atenidos, por decirlo así, a lo que el presidente de la República haga o ponga en funcionamiento con ocasión a estos decretos que ha venido emitiendo, pero haga el ejercicio, por lo menos una persona del corriente que tenga 5 empleados en su empresa, haga el ejercicio para que se vea favorecido en las ayudas del gobierno. Imposible, le piden cualquier cantidad de requisitos que en el tiempo en que debe aportarlos no los logra conseguir. El gobierno nacional ha tratado, considero yo de manera particular, ha tratado de dar contentillo, de presentar unas soluciones que no puede cumplir ningún ciudadano, pero cuando las lanza al aire en un canal de televisión, pues obviamente la gente está creyendo que todas las empresas han sido favorecidas con el 40% del subsidio para los empleados, pero no es así. El ejercicio hay que hacerlo y tenemos ya las pruebas de varias empresas que han tratado de solicitar, por un lado, créditos a las entidades financieras y por otro lado, tratar de acogerse a esos beneficios que el gobierno nacional ha venido vociferando que está dando, pero es infructuoso ese trabajo o ese deseo de las empresas de seguir adelante y tratar de obtener estos auxilios o estas ayudas que el gobierno nacional ha prometido, y es por eso que más que todo se ha venido hablando de ese tiempo judicial o ese pronóstico del tiempo judicial, porque todo termina saturando la administración de justicia. Ese pronóstico que usted hace de posible cascada de demandas laborales en la parte civil especialmente, sí se va a poder tramitar, porque usted dice hay hasta 5 años para que la Administración de Justicia pues revise y mire si había mérito y si la empresa sí puede pagar, pero teniendo en cuenta lo que está sucediendo, estamos suspendidos los términos, el 1 de julio arrancaría nuevamente, pero llevamos colapsados el sistema judicial desde hace muchos años, entonces pareciera que no es como, que no hay una garantía para que el demandante obtenga de pronto esa posibilidad de cobrar su salario, de cobrar sus prestaciones, de cobrar todo esto que supuestamente la ley le otorga. Así es, Marta, es que no estamos alejados de la realidad. Lo que usted está manifestando es lo que está viviendo tanto la Administración de Justicia por un lado con el colapso y los usuarios del sistema judicial por otro lado con que no tienen cómo ejercer su derecho a ese cobro, ni de manera coercitiva, porque van con su título, valor, letra, pagaré, cheque, a cobrar y ganan efectivamente el proceso judicial, pero la empresa a la que le están cobrando o el particular al que le están cobrando está declarado en insolvencia económica y tiene 5 años para reestructurarse, por ejemplo, y en esos 5 años no le pueden cobrar y a los 5 años termina en liquidación, es decir, prácticamente esos dineros en muchos de los casos, 85%, 80% se pierden, quedan como un diploma sin poder ejercerlo. Ahora, esa reestructuración empresarial, pasemos, porque cualquiera dirá, el malo aquí es el empresario, no tuvo esa responsabilidad de ahorrar, de tener ese colchón para atender una necesidad como esta, dejó 3, 4, 5, 6 meses sin salario a sus trabajadores y ahora que hubo la pandemia, entonces se justifica o se blinda con ella y no les va a pagar. Sí, esa puede ser una realidad. La otra es cuando esa empresa pues es pequeña, es mediana y no alcanza a tener lo suficiente para poder atender esto y habla de la reestructuración empresarial. Lo llevo a otro campo y usted lo tocaba hace algunos instantes, doctor Óscar Zampayo. Es que los empresarios esperan recibir esa mano bondadosa del gobierno nacional para esos subsidios, pero si vemos, dependemos de la banca comercial, o sea, esto sencillamente, todos los recursos que se dejaron fue para apalancar a la banca, no al empresario. Correcto, es que en ningún momento se ha manifestado de que los malos son los empresarios. Por una parte, hay que hacer claridad en que si el microempresario de calzado en el mes antes el 18 de marzo tenía 2.000 pares de calzado, de sandalias, de chancletas, para poder venderlos a varios comerciantes
de locales del centro, por ejemplo, no los pudo vender, y no es mentira, no los pudo sacar, no los pudo entregar siquiera, porque ese comercio estaba cerrado por obligación. Entonces, por ese lado, pues hablemos específicamente de la pandemia el día de hoy. Yo hago referencia a que ya se ha venido presentando, pero viene ese pronóstico del tiempo judicial complejo en el que muchas de esas empresas, de esas MIPYMES, van a verse afectadas con la situación particular. Ahora, no es un secreto que empresas grandes, a modo de ejemplo, Italcol recibió sin pedirle nada al Estado colombiano 8.700 millones de pesos. Italcol nunca le pidió un centavo al gobierno nacional, pero el gobierno nacional le entregó 8.700 millones de pesos porque ya se tiene probado que Italcol colaboró o contribuyó con la campaña electoral. Entonces, y en igual sentido a la banca también se le apoyó. Ese es el apoyo que le está dando al agro, a las empresas que hoy en Casanare tienes que comprar 9 toneladas para que te puedan traer el producto acá. Esas mismas empresas que hoy en día a esos pequeños campesinos que tienen 100 y 200 gallinas, el producto pasó de estar en 53.000 pesos a 63.000 pesos para las gallinas ponedoras, a modo de ejemplo. Entonces, si le da el apoyo a las grandes industrias han venido aprovechándose de la situación particular. Entonces, lo que trato de decir yo es a las MIPYMES que tienen 5 empleados. Esos son a las verdaderas empresas que hay que darle el apoyo. Y no es culpa de los empresarios, ni más faltaba. Considero yo que la verdad, el desorden está en el gobierno nacional, que en efecto no se ha encargado de hacer el censo de las empresas, microempresas, medianas empresas por lo menos, para poder darle esos apoyos sin tanta traba y sin tanto óbice, y que estos puedan, pues en efecto, primero, pagar en los tiempos los salarios, y segundo, cumplir con las obligaciones comerciales que los han venido afectando. Muchos productos se han dañado, se han vencido, y es que lo estamos viendo en los medios de comunicación donde se dañan los productos sin poder sacarlos al mercado. A eso es lo que se refiere la situación. Y el trasfondo es de que van a la Administración de Justicia, y en la Administración de Justicia se colapsa por determinados factores y nunca van a poder recibir los recursos. Se viene para Colombia en los próximos años haciendo así más o menos en contexto, 2 años duros para el comercio y para la economía. En ese orden, ¿qué esperanza le queda entonces al trabajador y al pequeño y mediano empresario? De un concepto propio y personal y particular, el futuro está en el campo. Es lo único que en este momento puedo más o menos pues sacar las conclusiones de todo el estudio, porque tiempo sí hemos tenido para poder leer y poder empezar a estudiar y dilucidar lo que a futuro le viene al departamento y a Colombia, y considero que el futuro está en el campo, sembrando una papaya, sembrando yuca, sembrando maíz, que lo más pronto, engordando los marranos, gallinas, y creo que esa va a ser la solución, el campo, el agro, y pues yo creo que estaremos ya pasando a esa etapa del trueque inclusive, así como se ve la situación. Estamos en ese momento en la etapa del trueque, créame lo que sí, pero me llama la atención lo que usted dice. No quiero ser pesimista, pero usted, que es bastante analista en todos estos temas, en la parte jurídica y económica, ¿hay alguna política real del gobierno nacional para fortalecer ese agro, o nos toca a nosotros como artesanos mirar a ver cómo cambiamos una cosa con la otra, cómo hacemos uso de las herramientas mínimas para poder hacer nuestro conuco, o realmente hay unas líneas de atención del orden nacional para fortalecer esto? Nos toca como artesanos, y siempre nos ha tocado, siempre va a ser así, porque nos damos cuenta que los subsidios que da el gobierno son exclusivamente para las grandes empresas que surten al agro y se aprovechan siempre del campesino. Eso es lo que hemos visto siempre, o a menos que le den al campesino 15 millones para una siembra, 15 millones de pesos para una siembra que va a tener que pagarlos a futuro, y los 15 millones de pesos tengan la plena seguridad que no alcanzan para el cultivo de 3 hectáreas. 15 millones de pesos no alcanza para el cultivo de 3 hectáreas. Y después pretenden comprar ese producto a precio de huevo. Y después se afecta. Por todas partes se afecta. Lo que tienen que darle es garantía
al campesino para que pueda, 1, sembrar, 2, cosechar y 3, vender, que sea el mismo gobierno nacional que compre ese fruto producto de la cosecha. Ese es, más que todo, considero yo de manera muy personal, que puede ser la solución. Porque justamente ahí es donde empieza a perder el campesino en el proceso de la venta, y donde el intermediario se queda con el gran porcentaje de lo que ha trabajado el campesino. Entonces una piña que le costó producirla 1,000 pesos, se la va a comprar a 1,100 pesos, se va a ganar 100 pesos por piña, y eso cuando le va bien. Y el señor, el intermediario, si la vende al supermercado o al exportador en 1,500, 2,000 pesos, y se estaría quedando con la mayor porcentaje del trabajo del campesino, aparte de todo que es quien termina imponiendo y determinando el precio del mercado. Sí, señor. Pues Eso es. doctor Óscar Zampayo, le damos las gracias a usted, pero aquí hay un ciudadano de San Rafael de Morichal que me dice, dígale al doctor Óscar Zampayo que no se le olvide el otro tema, que son, si ustedes ya tienen allí, es que piscinas. ¿Del qué? Que ya ustedes en San Rafael de Morichal tienen piscinas. No escucho. Bueno, a ver si me hago entender. Es que aquí un oyente me dice, por favor, dígale al doctor Óscar Zampayo que no se le olvide el otro tema, y es que en San Rafael de Morichal hay unos cráteres tan grandes que se están convirtiendo en piscinas. Y como usted está hablando de la parte agropecuaria, entonces me imagino que jocosamente los ciudadanos están diciendo que allí también ya van a poder hacer algún proyecto productivo porque las vías no son funcionales. Sí, ese es un tema que también está afectando el corregimiento, y pues ya se ha oficiado al contratante que está elaborando los proyectos, se ofició con la finalidad de que logre subsanar todas estas fallas que ha dejado acá en la intervención que le hizo a las vías con ocasión al contrato 048. Entonces, pues, es una situación también compleja que está viviendo la gente, porque pues hay vectores que llegan al corregimiento y ha venido afectando la salud de muchos. Sí. ¿Cuántas vías están afectadas en este momento? Muchos, más de 30 vías. Más de 30 vías allí en San Rafael de Morichal. Doctor Óscar Zampayo, le vamos a pedir un favor para la próxima columna. Es sí, un tema que es muy recurrente. Aquí estamos hablando de los comerciantes, de los empresarios pequeños y medianos que se ven obligados en este momento a decir, me declaro en insolvencia económica para que la misma normatividad le dé estos 5 años de reestructuración empresarial. Pero hay contratistas sinvergüenzas que no le pagan a sus trabajadores 4, 5, 6 meses, terminan el contrato, algunos se dan mañas de liquidar esos contratos y terminan no cancelando esos recursos, y bajo esta pandemia pues se van a blindar, van a decir no tenemos cómo, para saber ese tratamiento jurídico con ellos cómo es, ¿le parece? Sí, me parece buen tema. Pues muchas gracias, doctor Óscar Zampayo, por estar en Contacto Noticias. Saludos, gracias. 8 de la mañana, 2 minutos. El sistema